vamos a hablar sobre la devaluación. Existe una gran confusión en el debate entre el gobierno y el kirchnerismo. Del kirchnerismo nos sorprende, se cayeron de todas las bibliotecas. En primer lugar, dicen que la devaluación es neoliberal. Esto tiene dos problemas. El primero, el neoliberalismo fue un proceso que ocurrió en los años 90. Lo que quisieron decir es liberalismo. En segundo lugar, creen que la devaluación tiene un efecto contractivo. Ahora bien, creen que un tipo de cambio alto, es decir, luego de una devaluación, es neoliberal, y que un tipo de cambio bajo, estamos efectivamente en la convertibilidad o en el modelo Martínez de Oz. Pónganse de acuerdo, alto o bajo. Tercero, Néstor basó su crecimiento económico en un tipo de cambio muy alto. Cuarto, un gobierno liberal cree en la libre flotación del tipo de cambio, que es algo así como lo contrario que hace este gobierno, afuera o adentro de las bandas, quiere tener un tipo de cambio fijo. Es decir, estaría creyendo en la intervención del Estado en la economía, un modelo populista cambiario. Como diría el expresidente Mauricio Macri, el populismo es contagioso. Quinto, un tipo de cambio real alto no es ni neoliberal ni populista, es desarrollista. En base a un tipo de cambio real alto, se desarrollaron, por ejemplo, Corea del Sur y China en el último medio siglo. Un modelo de tipo de cambio real alto es el que postulan economistas heterodoxos como, por ejemplo, Roberto Frenkel y Roberto Lavagna. Quisiera destacar que Roberto Lavagna fue el ministro de Economía de Néstor Kirchner. Bien, vamos a los efectos de la devaluación. En el corto plazo, efectivamente, tiene un efecto contractivo. La devaluación aumenta la inflación, caen los salarios reales y cae el nivel de actividad. El tipo de cambio real alto protege la industria, contrarrestando la mayor productividad de los países centrales, fomenta las exportaciones a expensas de las importaciones, con lo cual hay una balanza comercial positiva que permite acumular reservas, y finalmente alienta la inversión, porque los salarios en dólares son bajos. Se inicia un proceso de crecimiento, baja el desempleo, en consecuencia los trabajadores tienen mayor poder de negociación, como señalan Blanchflower y Ottfeld, dos post-keynesianos, y entonces aumenta el salario real. Es decir, los salarios son más bajos en dólares, pero se recuperan en pesos. Por lo tanto, se inicia un proceso de crecimiento, baja el desempleo, aumenta la inversión y se recuperan los salarios reales de la anterior caída. Por ejemplo, después de la crisis del 2001, la política de Duhalde, Lavagna y luego Kirchner hizo que el producto empezara a crecer al 9% anual entre junio del 2002 y diciembre del 2005, con lo cual la inicial caída del salario real, el desplome del salario real post-crisis de la convertibilidad en 2001, recuperó su nivel precrisis en 2007. Tardó mucho porque en 2001-2002 no hubo una devaluación, sino lo que Carmen Reinhardt y Guillermo Calvo llaman un crash cambiario. Si hubiera habido una devaluación moderada del 50%, por ejemplo, la recuperación del salario real hubiera ocurrido mucho más pronto. Para dar una idea de lo que significó un tipo de cambio real alto, en términos del atraso cambiario de la convertibilidad 1 a 1, 1,5 hubiera significado que Argentina sea competitiva. Bueno, Néstor Kirchner tuvo un tipo de cambio real de 2, súper, recontra alto. Por ejemplo, una devaluación del 50% es lo que ocurrió en 2014 o al inicio del gobierno de Macri en 2016, cuando la devaluación tuvo un impacto moderado en la inflación. Existe algo que los economistas llamamos pass-through, que es el traslado de la devaluación a precios, que estimo en Argentina que ronda el 50%. Es decir, una devaluación bien hecha no se la come la inflación. La inflación aumenta menos que la devaluación y así se logra un tipo de cambio real alto.
Conclusiones. 1. El actual modelo populista cambiario del gobierno libertario es una balanza comercial negativa debido a un tipo de cambio real recontra bajo, financiada por deuda y reservas negativas. 2. La apertura comercial que está haciendo el gobierno para bajar la inflación a este tipo de cambio es abrirse para perder en la competencia. Una apertura comercial, Argentina la debe hacer con un tipo de cambio real alto. 3. La devaluación es desarrollista, no neoliberal. 4. Los países emergentes, a los que les va bien, no dejan flotar el tipo de cambio libremente, sino que tienen lo que se llama un régimen de flotación sucia, en donde el tipo de cambio oscila entre bandas de transacción. Y dentro de ellos, los gobiernos tratan de que el tipo de cambio real no esté recontra bajo, por eso intervienen en las bandas de transacción, para que su país comience el camino de crecimiento sustentable. In Argentina, they went MAGA. You know Argentina, great guy. He's a big Trump guy. He loves Trump. I love him because he loves Trump. When he called, I took his call. Anybody that loves me, I like them. But he's good. And he's a MAGA guy. But it's a slightly different form of MAGA. He is Make Argentina Great Again. That's pretty good.